Mi nombre es Isabel Torres. Tengo 56 años. Gabriel yacía en la cama del hospital pálido y frágil, con el pitido rítmico del monitor, rompiendo el silencio de la habitación. Su mano cálida por un instante a pesar del frío de la enfermedad, apretó la mía con una fuerza que su cuerpo debilitado no debería haber permitido. Había tomado su mano infinidad de veces durante 17 años de matrimonio, pero nunca así, nunca, con tanta urgencia, con esa súplica en sus ojos. «Prométeme, Isa», dijo su voz apenas un susurro ronca por el respirador. «Por favor, no vayas a la finca en Valle de Bravo. Nunca». Sus palabras me golpearon con un peso inesperado. Sabía que Gabriel era reservado, meticuloso y a veces terco en sus decisiones, pero la intensidad de su ruego me dejó un nudo en el estómago. Me acerqué más apartando un mechón de cabello gris de su frente. «Te lo prometo, Gabriel», dije suavemente, la promesa escapándose de mis labios como una oración. «No iré. Lo juro». Cerró los ojos por un momento, el alivio dibujándose en su rostro. Cuando los abrió una chispa fugaz de picardía, bailó en ellos el mismo destello que me había enamorado años atrás. «Siempre respetaste mis deseos», murmuró con una débil sonrisa, «aunque la curiosidad te quemara por dentro». Apreté su mano con cuidado sin querer soltarlo, aferrándome a ese último hilo que nos unía. El olor a antiséptico y sábanas limpias llenaba el aire mezclado con el leve rastro de su colonia. En ese momento, la habitación del hospital se convirtió en un universo propio, suspendido entre la vida que él había vivido y lo desconocido que me esperaba. Se movió ligeramente haciendo una mueca de dolor, y me acerqué más. «Hay cosas que no puedo explicar ahora», continuó su voz apenas audible. «Cosas para las que aún no estás lista. Solo confía en mí. Prométeme». Y lo hice. Prometí sin dudar, aunque una curiosidad inquieta ya comenzaba a revolverse en mi interior, un murmullo de preguntas que no me atrevía a pronunciar. ¿Qué podía ser tan importante como para dedicar sus últimas fuerzas a ocultármelo? El monitor seguía pitando constante, como si marcara los segundos que se nos escapaban. Me quedé a su lado hasta que la enfermera me pidió que lo dejara descansar mi mano, soltando la suya con reticencia. Afuera, el pasillo del hospital se sentía más frío que el sol de verano que había dejado atrás en el estacionamiento de la Ciudad de México. Presioné los dedos contra mis labios, aún sintiendo el eco de su tranquilidad, mientras el peso de sus secretos se asentaba en mi pecho como una piedra. Caminé hacia el elevador, cada paso resonando en el corredor silencioso. Cuando las puertas se cerraron, sentí un vacío dentro de mí, uno que aún no podía llenar. Había cosas por hacer, arreglos pendientes, una vida por navegar sin Gabriel. Pero en algún rincón de mi mente, esa promesa seguía latiendo, enredándose con cada latido, y supe que la finca en Valle de Bravo me perseguiría mucho después de dejar el hospital esa noche. El departamento estaba insoportablemente silencioso. Caminaba de una habitación a otra tocando los bordes de los muebles familiares, buscando los sonidos que ya no estaban. El roce suave de las pantuflas de Gabriel sobre el piso de madera, el murmullo de su voz, leyendo en voz alta mientras yo corregía trabajos, el leve tintineo de su taza de café en la cocina. Todo seguía en su lugar, pero el mundo se sentía vacío sin él. Mi hija Alejandra estaba en la universidad en Guadalajara, inmersa en sus clases y nuevos amigos. No había reunido las fuerzas para visitarla, y ella apenas había llamado unas pocas veces desde el funeral. Nuestras breves charlas cortantes y titubeantes me dejaban más sola. Esperaba que se quejara de algo trivial o que me preguntara algo que solo su padre podía responder. Pero solo había silencio interrumpido por mis propios pensamientos. Me detenía en el dormitorio, mirando el lado vacío de la cama. El lado de Gabriel seguía intacto, su ropa doblada, como él la dejó, el aroma de su colonia, aún presente, aunque tenue. Era casi cruel lo cotidiano que parecía todo, como si el mundo pudiera seguir girando sin él.
Toqué las sábanas el recuerdo de su calor como un eco lejano. La pena me envolvía como un rebozo pesado, arrastrándome con cada respiro. Intenté llenar mis días con rutina. Corregía ensayos, caminaba por las calles cercanas a la universidad en Coyoacán y me obligaba así que a cocinar comidas absurdamente pequeñas para una sola persona. Tenía una pila de cartas por responder, cuentas por pagar las obligaciones cotidianas que parecían imposibles sin él. Cada tarea me recordaba su presencia de una manera que era a la vez reconfortante y dolorosa. Algunas noches revisaba nuestras fotos compartidas, deteniéndome en imágenes de viajes que hicimos mucho antes de que naciera Alejandra. La sonrisa fácil de Gabriel, la forma en que tomaba mi mano, mientras recorríamos senderos en la Sierra Gorda. Sus ojos brillando con picardía, los recuerdos eran vívidos y cortantes, abriéndose paso en el silencio del departamento. Me di cuenta de cuánto de mí misma había perdido junto con él, las rutinas y rituales de nuestra vida compartida ahora, disueltos en su ausencia. Empecé a notar pequeños recordatorios dispersos por el departamento. Un libro que dejó abierto en la mesita de noche, unos lentes de lectura torpemente colocados, el leve aroma de su crema de afeitar en el baño. Estos pequeños rastros eran anclas y tormentos, conectándome a un pasado que ya no podía tocar. Por las noches me hundía en el sillón gastado junto a la ventana mirando las luces de la Ciudad de México, titilando contra el cielo oscurecido. Las calles allá abajo seguían su curso sin mí, indiferentes a mi dolor. Me envolví en una cobija y exhalé un suspiro largo y tembloroso que parecía llevarse pedazos del mundo que alguna vez conocí. La vida sin él era un ritmo desconocido cada día, una cuidadosa negociación entre el recuerdo y el vacío. Y en algún lugar profundo de mi pecho, una curiosidad silenciosa y persistente, comenzaban a despertar un murmullo de preguntas que aún no me atrevía a formular en voz alta. El aire matutino en Valle de Bravo tenía una frescura que hacía cosquillas en mis mejillas mientras entraba hacia la oficina del abogado, de Gabriel el señor Morales. Lo había conocido solo en un par de ocasiones por asuntos rutinarios de herencia, pero ahora su presencia parecía cargada de significado. Sus ojos grises me observaron un momento, antes de señalar un escritorio de madera pulida. Señora Torres, dijo con voz formal pero amable, tengo algo que Gabriel dejó específicamente para usted. Las instrucciones fueron claras. Esto debía entregarse solo después de su fallecimiento. Me acerqué, mi corazón apretándose con una mezcla de curiosidad y temor. Sobre el escritorio había una pequeña caja de madera sencilla y un sobre cuidadosamente dirigido con la inconfundible letra de Gabriel. Los trazos familiares de su escritura parecían íntimos, como si hubiera cruzado los meses desde su muerte para poner esto en mis manos. Tomé el sobre primero, dándole la vuelta entre mis dedos. Se sentía más pesado de lo que debería un simple papel, cargado con un peso casi físico. ¿Para qué es esto?, pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. La llave, respondió el señor Morales levantando la caja y colocándola frente a mí. Es para una propiedad que Gabriel compró hace unos 4 años. Dejó instrucciones precisas para que usted supiera de ella solo después de su muerte. La carta dentro lo explica todo. Dudé estudiando la pequeña llave de latón dentro de la caja unida a un llavero en forma de hoja. Su superficie estaba desgastada pero pulida, claramente sostenida en sus manos muchas veces. Mis dedos temblaron al levantarla, el metal frío y sólido, una conexión tangible con el hombre que había perdido. Gabriel nunca mencionó otra propiedad, murmuré. Solo teníamos nuestra casa. El señor Morales ajustó sus lentes y asintió. Esta propiedad, señora Torres, se conoce como la Hacienda. El Encanto. Fue un lugar donde Gabriel pasó parte de su infancia. La readquirió hace algunos años, aunque cambió de manos varias veces. Hizo arreglos para mantenerla en secreto hasta el momento adecuado. Mi mente dio vueltas. El hombre cuidadoso y meticuloso con el que me casé había logrado ocultar una hacienda entera. ¿Por qué me hizo prometer no ir allí?
Pregunté en voz baja solo para revelarlo ahora. «Hay más», continuó el señor Morales. «La propiedad ha aumentado considerablemente su valor. Una empresa Resorts del Valle planea construir un complejo turístico de lujo cerca. La hacienda de su esposo está estratégicamente ubicada y él anticipó su importancia. Dejó instrucciones para que usted decida qué hacer con ella, pero solo después de visitarla». Presioné el sobre contra mi pecho sintiendo el papel familiar cálido contra mi piel. Mis dedos rozaron la leve hendidura de su escritura como si pudiera sentir los movimientos de su mano, el ritmo de las letras. Abrí la carta con cuidado y comencé a leer, mis ojos recorriendo las palabras que traían su voz, de vuelta, en la quietud de la oficina. «Mi querida Isa, si estás leyendo esto significa que me fui antes de lo que esperaba. Perdona los secretos que guardé. La hacienda es tuya ahora. Espero que la veas una vez antes de decidir qué hacer con ella». Incluso en la muerte, Gabriel había orquestado una sorpresa, una revelación, un rompecabezas que me arrastraba más profundamente al mundo que había creado para nosotros. Mi curiosidad creció mezclada con un extraño temor anticipado. Sostuve la llave y la carta con fuerza, sintiendo que mi vida tal como la había conocido estaba a punto de cambiar de formas que no podía prever ni controlar. El camino desde la Ciudad de México hasta Valle de Bravo fue un torbellino de carreteras sinuosas y pinos altos, el sol de la tarde proyectando sombras largas sobre el pavimento. Sostuve el sobre y la caja en mi regazo, la llave de latón cálida contra mi palma, cada giro en mis dedos, enviando una onda de anticipación a través de mí. Cada kilómetro traía una mezcla de temor y emoción, que no podía sacudir, como si viajara no solo a un lugar, sino al corazón del mundo oculto de Gabriel. Cuando llegué a la dirección que el señor Morales me dio, una reja de hierro forjado se alzaba ante mí con un letrero que decía «Hacienda, el encanto». Estacioné el coche y bajé el aire de la montaña fresco y fragante, cargado con el leve aroma a pino y tierra. La propiedad se extendía más allá de la reja de una manera imposible de abarcar. Con una sola mirada, céspedes ondulados setos perfectamente podados, y a lo lejos el contorno de una gran casa de piedra parcialmente oculta entre grupos de encinos. Inserté la llave en la cerradura, mis dedos temblando. El metal giró suavemente con un clic silencioso, y la reja se abrió revelando un sendero largo y sinuoso bordeado de árboles antiguos. La cienas hacienda parecía viva, como si hubiera estado esperando, conteniendo el aliento mi llegada. Caminé por el sendero de piedra, mis pasos amortiguados contra la tierra suave bajo mis zapatos. La casa parecía más grande con cada paso, una mezcla cuidadosa de encanto rústico y elegancia moderna. Antes de llegar a la puerta principal, noté signos sutiles de cuidado y restauración. La pintura en las contraventanas brillaba, las tejas del tejado estaban impecables y flores que no reconocí florecían a lo largo de los caminos. Era imposible imaginar la casa en mal estado. La mano de Gabriel estaba presente en cada detalle, aunque no tenía idea de que hubiera visitado este lugar en años. Llegué a la puerta principal. El umbral parecía vibrar bajo mis pies. La llave encajó en la cerradura girando como si hubiera sido hecha para ese momento. Al empujar la puerta no me recibió el silencio, sino un espacio lleno de intención. El vestíbulo era amplio. Los pisos pulidos brillaban suavemente, y el aire llevaba un leve aroma a cedro, y algo más, algo inconfundiblemente familiar. Mientras exploraba las intenciones de Gabriel, comenzaron a revelarse en fragmentos. Un estudio a la izquierda tenía estantes llenos de libros que recordaba que él leía en voz alta en casa, cuidadosamente ordenados. En las paredes había fotos de él, de niño sonriendo triunfante, a veces pensativo, posando contra los mismos paisajes que ahora rodeaban la hacienda. La sala contenía muebles que mezclaban comodidad y buen gusto, pero nada parecía aleatorio. Todo parecía curado con mi persona en mente.
Me detuve cerca de unas puertas francesas que daban a una terraza. Más allá, los jardines se desplegaban en una simetría cuidadosa, fuentes y plantas florales dispuestas en patrones que reflejaban tanto arte como un profundo entendimiento de la tierra. La hacienda era más que una casa. Era un santuario, un lugar moldeado con cuidado paciente y deliberado. Y sin embargo, cuanto más veía, más me daba cuenta de lo poco que había conocido de Gabriel, cuántas capas había mantenido ocultas. Me quedé en la terraza dejando que la brisa trajera el aroma de los jardines. Preguntas sin respuesta se arremolinaban en mi mente. ¿Por qué había hecho tanto para ocultar esta propiedad? ¿Qué había visto en este lugar que creía que no estaba lista para enfrentar? Y aún así, bajo la sorpresa y la confusión, había una emoción, una sensación innegable de que entrar en esta casa era entrar en una parte de él que nunca había conocido de verdad. Las sombras se alargaron en la hacienda y finalmente me permití avanzar, atraída más profundamente hacia la casa. Cada habitación, cada detalle hablaba de secretos guardados con amor y cuidado, secretos que apenas comenzabas a descubrir. Y con cada paso mi curiosidad crecía llevándome hacia el corazón oculto de la hacienda El Encanto, donde las intenciones de Gabriel y la verdad que había preservado cuidadosamente me que esperaban. Desperté temprano el amanecer de Valle de Bravo, derramando un dorado pálido por la ventana de mi habitación. La llave y la carta de Gabriel estaban en la mesita de noche, capturando la primera luz brillando con una insistencia silenciosa. Tracé los bordes del sobre con dedos temblorosos, sintiendo el peso de sus palabras presionándome. Le había prometido. Había jurado mantenerme alejada. Y sin embargo, algo dentro de mí, la misma curiosidad que siempre me había acercado a él, me empujaba en dirección opuesta, urgiéndome a ver el lugar que había mantenido oculto tanto tiempo. Me vestí rápido eligiendo ropa cómoda para el viaje, pero añadí una bufanda que a Gabriel le encantaba tocar. Era una tontería, me dije, pero me brindaba un pequeño consuelo. Guardé el sobre, la llave y las llaves del coche en mi bolso, cuidadosa de no perder nada. Cada movimiento se sentía deliberado, casi ritual, una preparación para algo que nunca esperé emprender sola. El camino a Valle de Bravo fue largo, serpenteando por carreteras perfumadas de pino, que subían constantemente hacia las montañas. Mantuve la carta doblada en mi regazo, mi pulgar trazando la familiar escritura. Mi mente vagaba por los recuerdos de Gabriel, sus sonrisas tranquilas sobre el café matutino, la forma en que pausaba a media frase cuando encontraba algo particularmente divertido, los pequeños actos de cuidado que había mostrado cada día de nuestra vida juntos. Cada pensamiento era un consuelo de doble filo calentándome mientras profundizaba el dolor de su ausencia. A medida que los kilómetros pasaban, mi aprensión crecía junto con una extraña emoción. ¿Qué encontraría en la hacienda? El Encanto. ¿Era solo una casa, una reliquia de su infancia? ¿O la había transformado en algo más? Un mensaje, un regalo, un mundo secreto, construido solo para mí. Las preguntas me presionaban con cada giro del volante, y me di cuenta de que entrar en este lugar significaba enfrentar no solo sus misterios, sino mi propio duelo, mi propio sentido de pérdida, y la curiosidad que nunca había podido silenciar. Salí de la carretera principal hacia un camino angosto, bordeado de árboles, las sombras de los pinos, extendiéndose largas sobre el pavimento. Las rejas aparecieron de repente de hierro forjado, e imponentes con el nombre Hacienda El Encanto, grabado en una escritura cuidadosa. Mi corazón se aceleró mientras estacionaba el coche, el silencio del bosque amplificando cada sonido, mi propia respiración, el crujido de la grava bajo las llantas, el susurro del viento entre los árboles. Tomé la llave de mi bolso sintiendo el metal frío contra mi palma. Era sólida, familiar e increíblemente íntima. La sostuve con fuerza. Respiré hondo y me acerqué a la reja.
Mi mano tembló ligeramente al insertar la llave en la cerradura. El giro fue suave, la reja se abrió con un chirrido suave que resonó fuerte en la quietud de la mañana. Al cruzar la hacienda se desplegó ante mí, vasta y silenciosa, cada detalle meticulosamente dispuesto, cada sombra, insinuando una historia que aún debía descubrir. Una mezcla de nerviosismo y determinación me recorrió. Esto era más que un lugar. Era un umbral entre la vida que había conocido y el mundo que Gabriel había preparado silenciosamente para mí. Cada paso que di por el sendero de piedra se sentía como una promesa, un acuerdo tácito, de que estaba lista para enfrentar los secretos que había dejado atrás. El camino de entrada se extendía ante mí como un corredor de memoria y misterio, flanqueado por pinos altos que filtraban la luz del sol en patrones cambiantes sobre el asfalto. La llave se sentía más pesada en mi mano de lo que debería, como si cargara el peso de todo lo que Gabriel me había ocultado. Cada paso hacia la hacienda El Encanto era medido cauteloso, mi mente resistiendo y anhelando al mismo tiempo lo que había por delante. Cuando llegué a la reja principal, el trabajo de hierro forjado brillaba bajo la luz de la mañana con patrones intrincados formando las palabras Hacienda, El Encanto. Hice una pausa respirando hondo, el aire fresco de la montaña llenando mis pulmones y trayendo un leve aroma a pino y tierra. Lentamente, casi con reverencia, inserté la llave en la cerradura. Giró con facilidad el mecanismo suave y practicado, como si me hubiera esperado todos estos años. La reja se abrió con un chirrido prolongado y silencioso, revelando un sendero de piedra que desaparecía entre filas de encinos antiguos. Caminé por el sendero, mis ojos abriéndose mientras la hacienda se desplegaba ante mí. Céspedes ondulados se extendían en la distancia, perfectamente cuidados bordeados por arbustos florales y piedras ornamentales, cuidadosamente colocadas. Bajo la suave luz de la mañana, la casa al final de la propiedad parecía inmensamente grande, pero perfectamente proporcionada, un equilibrio de encanto rústico y elegancia arquitectónica. Muros de piedra se alzaban contra vigas de madera y grandes ventanas reflejaban el bosque circundante como espejos capturando fragmentos de un mundo oculto. La magnitud del lugar me dejó sin aliento. Caminé lentamente por el sendero, mis zapatos crujiendo contra la grava, absorbiendo los detalles, el intrincado trabajo de hierro en los barandales de los balcones, los arriates simétricos que insinuaban meses de cultivo paciente, la forma en que los senderos del jardín se curvaban con una gracia deliberada. Nada parecía abandonado o olvidado. Cada elemento, desde la flor más pequeña hasta el árbol más grande, cargaba un sentido de intención de manos que habían cuidado profundamente en silencio con el tiempo. Llegué a la entrada principal, mi mano rozando la puerta de madera suave. La llave encajó en la cerradura y la giré el metal frío y sólido bajo mis dedos. La puerta se abrió a un vestíbulo de techos altos, los pisos de piedra pulida brillando suavemente bajo el sol matutino que entraba por las ventanas. El aire olía ligeramente a cedro y lavanda, un aroma tanto desconocido como extrañamente reconfortante. Entré mis ojos recorriendo el espacio. Los muebles estaban dispuestos con una elegancia sutil, cada pieza sugiriendo cuidado y moderación, en lugar de ostentación. Una gran escalera se curvaba a lo largo de una pared, su barandal tallado con patrones delicados conduciendo a alas de la casa, que solo podía vislumbrar desde donde estaba. Cuadros adornaban las paredes, paisajes, retratos y escenas que insinuaban historia y memoria. Una fotografía de un Gabriel más joven posando orgullosamente entre los mismos árboles que ahora rodeaban la hacienda captó mi atención y me detuve trazando los bordes con los ojos, como si intentara cerrar la brecha entre su infancia y el hombre que había conocido. Las puertas del jardín al fondo del vestíbulo me llamaron y me acerqué abriéndolas para salir a una terraza
que ofrecía una vista completa de la propiedad. Las fuentes brillaban bajo el sol, su suave murmullo mezclándose con el susurro de las hojas y el lejano canto de los pájaros. Los arriates florecían en colores y patrones cuidadosamente elegidos, como si la hacienda misma hubiera sido diseñada para contar una historia. Me quedé allí varios minutos absorbiéndolo todo: la escala, la belleza, la precisión silenciosa de cada detalle. Era más que una casa. Era un testamento, un santuario cuidadosamente construido, un mundo que Gabriel había creado en silencio. Mi pecho se apretó mientras la admiración y la incredulidad se mezclaban, y me di cuenta con un escalofrío que este lugar, esta hacienda oculta, contenía no solo los secretos de su pasado, sino la profundidad silenciosa de su amor, preservada para mí en cada viga, cada piedra, cada flor cultivada. Y mientras recorría de nuevo el sendero de piedra hacia la entrada, entendí que entrar en la hacienda, el encanto, era entrar en una vida de intenciones ocultas, cuidadosamente guardadas, y ahora finalmente mías para contemplar. Me moví lentamente por la casa principal, mis dedos rozando ligeramente el barandal de madera pulida, mientras subía la escalera. Cada paso parecía resonar en el vasto espacio, como si la casa misma contuviera el aliento, esperando a que lo absorbiera todo. Las renovaciones eran impecables, sutiles, pero deliberadas. Vigas expuestas enmarcaban los techos en una mezcla de calidez rústica y refinamiento moderno, y cada superficie parecía llevar la precisión silenciosa de alguien que sabía exactamente lo que hacía. En el pasillo las fotografías forraban las paredes, cada una cuidadosamente enmarcada, capturando momentos que nunca supe que existían. Gabriel de niño encaramado en una cerca en un campo abierto. Gabriel adolescente sonriendo con el orgullo de un pequeño logro escolar. Y en casi todas las fotos había un jardín, un toque de flores, vegetación, algo cultivado y cuidado. Mi pecho se apretó al darme cuenta de que no solo había restaurado la hacienda, sino que había incrustado partes de su memoria y atención al detalle en cada rincón, dejando huellas sutiles de cuidado que solo alguien íntimamente familiar con él o conmigo podría reconocer. Llegué a la biblioteca, una habitación que olía ligeramente a libros antiguos y madera pulida. Estantes de piso a techo albergaban volúmenes de literatura que Gabriel me había leído en voz alta, en casa, organizados no alfabéticamente, sino en una secuencia que parecía casi una narrativa de nuestra vida juntos. Un sillón de cuero estaba cerca de la ventana con una manta suave sobre el brazo, como si me invitara a sentarme y continuar una conversación pausada hace tiempo. Pasé la mano por los lomos de los libros, absorbiendo la historia táctil incrustada en la habitación. Al entrar en la cocina me sorprendió el humor silencioso de los detalles azulejos pintados a mano a lo largo del salpicadero, mostrando escenas simples y caprichosas del lago y las montañas, y pequeños frascos etiquetados con la letra de Gabriel, con hierbas que sabía que amaba. Los electrodomésticos brillaban sin ostentación. Era el tipo de cocina que invitaba a la creación, no a la exhibición. Un espacio destinado a vivir, más que a impresionar. La sala de estar me llamó después, donde la luz del sol entraba a raudales por amplias ventanas sobre muebles meticulosamente dispuestos. Los cojines llevaban patrones que alguna vez admiré, en un viaje las mantas en colores que alguna vez describí de pasada. Me detuve dándome cuenta de que Gabriel había escuchado cada pequeño comentario, recordado cada preferencia fugaz, y las había transformado en expresiones tangibles y perdurables de cuidado. Seguí un pasillo angosto hacia una serie de habitaciones de huéspedes, cada una única, pero todas compartiendo la misma atención meticulosa al detalle. En una, un jarrón de flores silvestres frescas estaba sobre el tocador, el arreglo perfectamente equilibrado y reflejando el paisaje circundante.
En otra, una pequeña caja tallada contenía papelería y plumas cuidadosamente seleccionadas, su sutil invitación para cartas, una continuación de la intimidad tranquila que habíamos compartido. Finalmente, entré en el invernadero y mi aliento se detuvo. Orquídeas florecían en cada rincón, vibrantes y exóticas, sus delicados colores y texturas reflejando mi propia pasión de larga data. Gabriel había recordado. Había anotado los nombres de las variedades que alguna vez admiré en una guía botánica hace años y las había reunido aquí minuciosamente, creando un tributo vivo a mi corazón e intereses. Cada planta parecía susurrar el conocimiento de un hombre que había amado profundamente, que me había conocido de maneras que las palabras nunca podrían capturar. Me hundí en un banco cerca de la pared de vidrio, la luz de la mañana iluminando las filas de flores. Sentí una mezcla de asombro y algo como maravilla. ¿Cómo podía alguien conocer tan bien tu corazón, sin decirlo nunca, en voz alta? Cada detalle de esta hacienda, cada toque, cada rincón, cuidadosamente curado, hablaba de devoción, paciencia y comprensión. Y mientras miraba los jardines me di cuenta de que la hacienda de Gabriel era más que un hogar. Era un mapa de su amor, un lenguaje secreto de cuidado que había preservado solo para mí. Me quedé allí un largo rato trazando las curvas de los senderos, los patrones de luz y sombra, dejando que la majestuosidad silenciosa se infiltrara en mí. Cada paso que había dado por la hacienda había revelado más de Gabriel de lo que jamás había conocido. Y sin embargo sentía que aún había más por descubrir, capas bajo capas secretos, esperando pacientemente a que los encontrara. Regresé a la casa principal después de pasear por el invernadero, mis manos aún hormigueando por la luz matutina y el aroma de las orquídeas. El sobre que Gabriel había dejado estaba en el escritorio, y a su lado, una pequeña laptop plateada brillaba su superficie, reflejando un rayo de luz que caía por las altas ventanas. Sentí un destello de aprensión, un temblor silencioso en mi pecho. Había algo casi sagrado en lo que estaba a punto de descubrir, una conexión a través del tiempo, un puente desde su vida a la mía. Desdoblé la carta con cuidado alisando los pliegues, como si tocar el papel pudiera permitirme sentir su mano una vez más. La primera línea me dejó sin aliento. Mi querida Isa, si estás leyendo esto significa que me fui antes de lo que esperaba. Perdona los secretos que guardé. La hacienda es tuya ahora. Hice una pausa dejando que las palabras se asentaran en mí. Su escritura familiar e íntima parecía pulsar con su presencia. Tracé las letras con los dedos imaginando cómo las había escrito cuidadosamente, pensando en mí, planeando un futuro que no presenciaría. Seguí leyendo sus palabras desplegando un mapa de intenciones de amor de guía para decisiones que aún no enfrentaba. A lo largo de los años transformé el encanto en un lugar que espero encuentres hermoso y significativo. Lo mantuve oculto porque sabía que no estabas lista. Ahora te pido que entres, que veas lo que he construido y que decidas por ti misma qué sigue. Sentí un nudo en la garganta. Incluso en la muerte estaba pensando en mí, dirigiéndome, protegiéndome de lo que aún no podía comprender. Cada frase llevaba su voz, el ritmo de su habla que había memorizado durante 17 años. Doblé la carta y tomé la laptop, su metal frío presionando contra mis manos. La pantalla se encendió al instante. Apareció un prompt de inicio de sesión, y mis dedos temblaron al escribir la fecha de nuestro primer encuentro, seguida de la palabra que siempre me decía que le recordaba a mí, esperanza. La contraseña fue aceptada y el escritorio reveló una sola carpeta etiquetada, simplemente, para Isa. Dentro cientos de archivos de video. Estaban organizados cronológicamente, cada uno fechado y nombrado con precisión silenciosa. Hice clic en el primero. Gabriel apareció de inmediato, su rostro saludable y vibrante, un contraste marcado con la fragilidad de sus últimos días. Su sonrisa torcida suavizó mi ansiedad,
mientras comenzaba a hablar. «Hola, mi amor. Si estás viendo esto significa que me he ido y has llegado a El Encanto. Debí haber adivinado que tu curiosidad te traería aquí a pesar de mis súplicas. Esta casa, este santuario, es ahora tuya, pero hay cosas que debes entender sobre ella y sobre mí». Su voz llevaba calidez e intimidad, pero también instrucciones cuidadosas. Cada video me guiaba a través de sus intenciones, la disposición de los muebles, la selección de plantas, el significado detrás de pequeños detalles. Habló de sus razones para mantener la hacienda en secreto, explicando que no era solo una propiedad, sino un mapa personal de su amor y previsión, un mundo que había moldeado para que lo habitara. Hacía pausas a veces como si leyera mis reacciones a través de la lente de la cámara, explicando decisiones que había tomado silenciosamente a lo largo de los años. Me recordaba momentos que pensé que eran triviales, pequeñas conversaciones sobre flores o arte que había recordado e incorporado en el diseño de la hacienda. Cada revelación hacía que la hacienda se sintiera viva, impregnada del cuidado y la atención de un hombre que me había conocido más profundamente de lo que yo misma me conocía. En un video abordó desafíos futuros posibles, disputas, decisiones que podría enfrentar y orientación para proteger tanto la propiedad como a nuestra hija Alejandra. La planificación meticulosa, la previsión y las advertencias sutiles me dejaron asombrada. Me di cuenta de que no había construido simplemente una casa. Había creado un legado vivo, una serie de herramientas e instrucciones que me permitirían navegar por el mundo que él ya no podía habitar. Me recosté en la silla absorbiendo la magnitud de lo que había preparado. La nostalgia y el duelo se entrelazaban con el asombro. Cada palabra, cada instrucción, cada detalle cuidadosamente curado revelaba al hombre que pensé que conocía, pero también presentaba facetas de él que nunca había captado del todo. Incluso más allá de las limitaciones de la mortalidad, había moldeado mi camino asegurándose de que tuviera guía, conexión y la capacidad de tomar decisiones que lo honraran a él y a mí misma. El sol cambió, proyectando sombras largas en el suelo, mientras seguía mirando cautivada por la voz del hombre que había orquestado silenciosamente esta conversación póstuma. Por primera vez desde su muerte sentí una cercanía profunda, un sentido de compañerismo que se extendía a través de la ausencia y el tiempo. En la quietud de El Encanto, rodeada por la evidencia de su cuidado, entendí que esto era más que una casa. Era el acto final de devoción de Gabriel. Y ahora era mi responsabilidad hacer que cobrara vida. Acababa de regresar de explorar el ala este de la casa, aún pasando los dedos por el barandal suave y maravillándome con el cuidado que Gabriel había puesto en cada detalle cuando escuché el crujido de llantas en la grava afuera. Al principio pensé que era un repartidor o un trabajador de mantenimiento, pero el sonido de varios motores llegando en rápida sucesión me dejó un nudo en el estómago. Dejé el sobre y la laptop, mi corazón acelerándose. A través de las grandes ventanas de la sala frontal, vi 3 camionetas negras detenerse cerca del camino de entrada. Hombres salieron altos y confiados, sus movimientos deliberados, sus miradas escaneando la hacienda con una mezcla de arrogancia y cálculo. El parecido era inconfundible: narices rectas, pómulos angulares y los mismos ojos almendrados que habían aparecido en las fotos de juventud de Gabriel. Mi pulso se aceleró. Me acerqué a la puerta principal con cautela, mi mano flotando sobre el picaporte. El primer hombre, una figura canosa que debía ser el mayor, golpeó la puerta con autoridad, su voz cortando el aire tranquilo de la mañana. «Señora Torres, necesitamos hablar. Abra la puerta». Me quedé inmóvil, dejando pasar un momento observándolos desde la ventana lateral. Hablaban en voz baja, gesticulando entre ellos, pero su lenguaje corporal transmitía impaciencia y confianza. El mayor Antonio, como supe después,
Dio un paso adelante y llamó de nuevo, más cortante esta vez. «Sabemos que está ahí. Es hora de resolver esto». El miedo y la ira surgieron juntos. Mi primer instinto fue retroceder, esconder la evidencia de la previsión de Gabriel, pero otra parte de mí, la que él había nutrido durante 17 años, me instó a la calma, la observación y la estrategia. Cerré las cortinas ligeramente, retrocediendo al escritorio, donde estaban el sobre y la laptop. Las cartas y videos de Gabriel me habían preparado para esta posibilidad, aunque aún no había imaginado una confrontación tan directa. Abrí la laptop haciendo clic en la carpeta etiquetada para Isa y escaneé la lista de archivos. Videos y documentos detallando la propiedad, registros legales e instrucciones estratégicas llenaban la pantalla. Sentí una oleada de determinación, los restos de duelo transformándose en enfoque. Estos hombres no tenían idea de la profundidad de preparación que los esperaba. Antonio alzó la voz de nuevo, llamando a los otros por sus nombres, Rafael y Leonel. Se dispersaron por el porche delantero, escaneando los terrenos y la casa con precisión calculada. Creían que la hacienda era suya por derecho, asumiendo que una viuda en duelo sería demasiado tímida para resistir. Reuní las cartas que Gabriel había dejado, colocándolas junto a la laptop. Cada una era un escudo silencioso, un mapa de su previsión y un recordatorio de que la propiedad y el legado eran para mí. Mis dedos trazaron su escritura, anclándome, reforzando la claridad y la autoridad que nunca había sentido sola antes. Abrí la puerta lentamente, manteniendo una postura serena. Sí, dije con voz firme, a pesar del latir acelerado de mi corazón: «Estoy aquí. Esta es mi casa. Pueden hablar, pero primero verán los documentos que prueban la propiedad. Todo lo que Gabriel dejó está en base a mi disposición». Los tres hombres se congelaron sus expresiones, pasando de confianza a sorpresa. Antonio avanzó con una carpeta en la mano. «Señora Torres, esta propiedad pertenece a la familia. No tiene derecho legal». Levanté la laptop y el sobre, dejando que la luz de la mañana brillara en la llave de latón. «Todo lo que ven aquí fue preparado por Gabriel. La propiedad es clara y no seré coaccionada. Pueden intentar disputarlo, pero esta casa es su regalo para mí, y pienso honrarlo». Sus rostros se endurecieron, pero la determinación en mi postura, junto con la evidencia en mis manos, los hizo dudar. La grava crujió bajo sus pies inquietos, mientras me di cuenta de que la primera batalla por la hacienda El Encanto había comenzado y no iba a ceder ni un centímetro. Di un paso hacia la luz del vestíbulo, anclada por el legado que Gabriel me había confiado, lista para enfrentar el desafío que arrogantemente asumieron sería fácil. Tras la confrontación con Antonio, Rafael y Leonel, me retiré al ala este de la hacienda El Encanto, mis manos aún temblando por la adrenalina. La hacienda se había revelado como más que un hogar. Era una extensión de la mente de Gabriel. Cada detalle que había explorado, las renovaciones, los jardines, el invernadero, hablaba de previsión, pero sospechaba que lo que había por delante superaría incluso mi imaginación. Seguí un pasillo angosto, los pisos pulidos tragándose el eco de mis pasos. Cerca de la parte trasera de la casa, escondida detrás de una fila de gabinetes altos, encontré una puerta que no había notado antes. Su superficie era sencilla, pintada para mezclarse con la pared, pero una pequeña placa de latón decía «privado». Mi pulso se aceleró. Saqué la llave de mi bolsillo. El metal giró suavemente en la cerradura con un clic satisfactorio. La puerta reveló una escalera angosta que descendía hacia una oscuridad fresca. El polvo y el leve aroma de papel envejecido se mezclaban en el aire. Encendí las luces para revelar un túnel de concreto que se extendía más de lo esperado, zumbando ligeramente con electricidad. Esto no era un simple espacio de almacenamiento, era funcional. Un espacio de trabajo. En la base entré en una gran sala forrada de archiveros, estantes y mesas. Mapas cubrían una pared anotados en rojo y negro, rastreando líneas de propiedad, planes de desarrollo y notas con la letra de Gabriel.
Cada centímetro estaba meticulosamente organizado, como si la hacienda misma se hubiera extendido en una sala de guerra, anticipando desafíos mucho antes de que surgieran. Me acerqué a la mesa central donde pilas de documentos, papeles legales, escrituras de terreno, registros financieros, fotos de levantamientos, estaban cruzados y etiquetados. La escala era abrumadora. Gabriel había recopilado décadas de evidencias sobre tierras circundantes, desarrollos vecinos e incluso los movimientos de posibles compradores y rivales. Cada mapa, nota y carpeta estaba diseñado para darme una ventaja en cualquier disputa. En la pared del fondo, una pizarra mostraba un diagrama de posibles escenarios para la hacienda, el encanto, desafíos legales, disputas familiares, tiempos de desarrollo, todo meticulosamente registrado. Gabriel había anticipado la confrontación con sus hermanos y probablemente con otros que aún no enfrentaba. Una carpeta etiquetada Contingencias familiares reveló las historias financieras de sus hermanos, reclamos pasados y análisis de comportamiento. Las notas detallaban sus probables objeciones y vulnerabilidades, anticipando la codicia y manipulaciones que podrían emplear. Otra carpeta. Mejoras a la hacienda contenía planos de renovación que había admirado los jardines, el estudio, el invernadero mostrando su involucramiento, hasta en la colocación de ventanas y especies de orquídeas. Un pequeño cajón contenía una carta escrita hecha a mano. En su familiar escritura, Gabriel explicaba el secreto de la hacienda, la gestión estratégica de la tierra, y cómo había dispuesto que yo heredara no solo una propiedad, sino las herramientas para proteger y preservar su visión. Me hundí en una silla absorbiendo la magnitud de lo que había dejado atrás. La hacienda no era solo edificios y jardines, era conocimiento, un santuario y un plan de acción. Por primera vez desde su muerte no sentí duelo sino conexión. Gabriel había anticipado todo, incluso la confrontación con sus hermanos, preparándome para enfrentarlo. La sala pulsaba con su presencia. Su verdadero regalo no era la propiedad ni el dinero, sino un plano para la resiliencia, la previsión y el empoderamiento. En esa bóveda silenciosa entendí que la lucha por la hacienda, el encanto, apenas comenzaba y estaba lista. Me senté en la quietud de la bóveda, las pilas de documentos y mapas, rodeándome como una fortaleza de memoria e intención. Mis dedos flotaban sobre una carpeta marcada, correspondencia personal, la curiosidad y la aprensión entrelazándose. Sabía que Gabriel había sido meticuloso en cada detalle de la hacienda El Encanto, pero había una sensación de que esta carpeta contenía algo diferente, algo personal, algo que explicaría la profundidad del secreto que había mantenido. Abrí la carpeta y saqué una serie de cartas, cada una dirigida a mí en su familiar escritura. La fecha de la primera carta me apretó el estómago. Había sido escrita casi 3 años antes de su muerte. Las palabras estaban cuidadosamente compuestas, deliberadas, pero llevaban una corriente subyacente de urgencia que nunca había reconocido en él. Mi querida Isa, he aprendido algo sobre mí que aún no puedo compartir contigo. No es debilidad, sino una realidad que debo enfrentar en silencio. Sé que esto cambiará cómo me ves y por eso lo siento. Por favor, confía en que todo lo que hago, cada secreto que guardo, es por ti y por Alejandra. Sentí un escalofrío recorrerme. La mano de Gabriel había guiado nuestra vida con cuidado constante y deliberado. Pero esta insinuación de una lucha no revelada apuntaba a un sacrificio más profundo, uno del que no había estado consciente hasta ahora. Seguí leyendo. He sido diagnosticado con un aneurisma cerebral. Revelaba una carta, una bomba de tiempo heredada de mi padre. Los médicos estiman de 2 a 5 años de vida restante. No puedo decírtelo, no ahora, nunca. No permitiré que mi enfermedad ensombrezca los últimos años que tenemos juntos. Elijo actuar, crear, asegurar un legado para ti y Alejandra mientras aún pueda.
El shock y la pena me inundaron simultáneamente. El hombre que parecía tan firme, tan intocable, había estado corriendo contra el tiempo, orquestando cada detalle de El Encanto en secreto, cargando el peso de su mortalidad en silencio. Mis ojos se nublaron con lágrimas mientras imaginaba el coraje que le había tomado planear una hacienda entera, cultivar jardines, renovar edificios y anticipar las maniobras legales de sus hermanos, todo, mientras se enfrentaba el reloj de su propia vida. Un segundo grupo de cartas detallaba sus rutinas diarias, los viajes que hizo a la propiedad, las consultas con arquitectos, jardineros y abogados, todo meticulosamente registrado, todo destinado a prepararme para el momento en que heredaría la hacienda. Había velado por nosotros desde lejos, orquestando cada decisión, para que cuando finalmente entrara en El Encanto, encontrara no solo un hogar, sino un mapa de sus intenciones y cuidado. Una carta incluía una nota sobre Alejandra instándome a protegerla de las manipulaciones familiares hasta que estuviera lista para entender el valor de la hacienda y las motivaciones de otros. Debe ser guiada, escribió, pero nunca forzada. Confía en que conozco el camino mejor que nadie, aunque no pueda caminarlo a tu lado. Me hundí en la silla apretando los papeles contra mi pecho. La admiración y el duelo se entrelazaron en un nudo apretado en mi garganta. Cada secreto que había guardado, cada detalle oculto de mí, era un acto de protección, un escudo construido silenciosamente contra un mundo que sabía que podía amenazarnos. Había cargado la carga solo sacrificando la transparencia por el amor y la previsión. Pensé en sus últimos días en el hospital, sus ojos suplicantes, la promesa que le hice de mantenerme alejada de la hacienda. Ahora lo entendía. Su secreto no había sido desconfianza ni capricho. Había sido un plan intrincado y amoroso, diseñado para preservar nuestras vidas, nuestra herencia y la santidad de su regalo final. Por primera vez el duelo se transformó en claridad. Podía ver la plena medida de la devoción de Gabriel, el coraje silencioso que había requerido para equilibrar la enfermedad, el secreto y la previsión. Cada nota meticulosa, cada plan oculto, cada instrucción póstuma, era un testamento de su amor. Había actuado no solo como esposo y padre, sino como estratega y guardián, preparándome para entrar completamente en el mundo, que había creado incluso en su ausencia. Presioné las cartas contra mi rostro, inhalando el leve aroma de su escritura, sintiéndome más cerca de él que desde su último aliento. Los sacrificios que había hecho en silencio, las cargas que había llevado solo, revelaban la magnitud de su devoción. No estaba simplemente heredando una propiedad, estaba heredando la profundidad de una vida cuidadosamente entregada, un legado construido sobre amor, coraje y el deseo inquebrantable de proteger a quienes más quería. Para cuando salí de la bóveda, el sol de la tarde había cambiado proyectando sombras largas sobre la hacienda. El peso de todo lo que había descubierto, las cartas, los mapas y las notas meticulosas de Gabriel, se asentó sobre mí, pero en lugar de miedo, una claridad afilada atravesó el duelo persistente. Por primera vez, sentí la emoción silenciosa de la estrategia del tipo en que Gabriel había confiado corriendo por mis venas. Regresé a la casa principal y extendí los documentos sobre la mesa del comedor, organizándolos en categorías escrituras de propiedad, affidavits legales, historias financieras familiares y las notas de Gabriel sobre posibles disputas. Cada carpeta era una pieza de un rompecabezas cuidadosamente construido, uno que él había dejado para que yo ensamblara. Su previsión había anticipado los probables reclamos de los hermanos y el interés de los desarrolladores, y las instrucciones que dejó eran precisas, casi como un mentor guiándome desde el más allá. Me senté y pensé en Alejandra. Ella estaba lejos sin saber que los hermanos de su padre ya habían comenzado a sondear en busca de ventaja. Gabriel también había pensado en ella dejando notas
detallando cómo protegerla de la manipulación, para asegurar que entendiera el valor de la hacienda sin ser arrastrada a sus esquemas. Cada precaución que había tomado ahora se convertía en mi hoja de ruta. Me di cuenta de que no estaba sola. Tenía las herramientas y el conocimiento para actuar para proteger tanto a Alejandra como a la propiedad. La confianza comenzó a reemplazar el nudo de ansiedad en mi pecho. Podías anticipar los movimientos de los hermanos antes de que siquiera los hicieran. Su arrogancia, su suposición de que una viuda en duelo titubearía sería su caída. Revisé los documentos legales de nuevo, notando las escrituras notariadas y los affidavits jurados. Cada papel fortalecía mi reclamo, cada línea un escudo contra los intentos de desafiarme. Imaginé la confrontación que se avecinaba, la suya llena de arrogancia y la mía guiada por preparación, claridad y el poder silencioso de la previsión. Gabriel había construido el marco. Ahora era mi turno de ejecutar. Podía honrarlo no a través de acciones impulsivas o emociones, sino con pasos deliberados y medidos que aseguraran la seguridad de la hacienda y de nuestra hija. El pensamiento de enfrentar a Antonio, Rafael y Leonel ya no me llenaba de temor. En cambio, encendía la determinación. No sería intimidada ni coaccionada. Actuaría precisamente como Gabriel había previsto. Cada nota, cada video, cada observación cuidadosa que había dejado atrás me daba la ventaja. Sentí su presencia en los patrones de la hacienda, en la guía incrustada en los papeles e incluso en la colocación estratégica de cada detalle que había dejado para que descubriera. Me puse de pie estirando los brazos, una sensación de propósito asentándose sobre mí. Las piezas estaban en su lugar, el plan claro y mi resolución firme. Gabriel me había dado un regalo más allá de ladrillos y terreno. Me había dado claridad, previsión y un camino para salvaguardar todo lo que él había valorado. Me permití una pequeña sonrisa, la primera sin reservas en días, y susurré a la habitación vacía. Ahora entiendo, Gabriel. No te fallaré. Las sombras se alargaron sobre la hacienda, pero no sentí miedo. La hacienda, el legado y el futuro de mi hija estaban a mi alcance. Y por primera vez desde su muerte, supe que podía luchar con más astucia de lo que ellos jamás esperarían. El aire matutino era fresco cuando llegué al comedor de la hacienda. El encanto. Los documentos y pruebas que Gabriel había dejado cuidadosamente organizados sobre la mesa. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, proyectando patrones en el piso pulido. Y sin embargo, la calidez de la habitación hacía poco para aliviar la tensión que se enrollaba en mi pecho. Hoy enfrentaría a Antonio, Rafael y Leonel. Los hombres que creían que la arrogancia superaba la integridad venían a desafiar todo lo que Gabriel había construido y todo lo que ahora debía proteger. Cuando las camionetas negras entraron en el camino circular, respiré hondo y enderecé los hombros. Alejandra no estaba conmigo. Había insistido en que se mantuviera alejada hasta que pudiera establecer los parámetros, protegerla de las manipulaciones que sus tíos probablemente emplearían. Mi mente repasó las instrucciones de Gabriel, cada plan de contingencia, cada señal sutil, cada advertencia sobre el comportamiento de los hermanos. Estaba lista, o al menos tan lista como se podía estar, para enfrentar una tormenta de arrogancia y codicia. La puerta principal se abrió, y los tres hombres entraron, sus expresiones, una mezcla de arrogancia e impaciencia. Antonio lideraba su cabello gris perfectamente peinado, ojos calculadores. Rafael y Leonel lo seguían, ambos exudando confianza, aunque la mirada de Rafael se desvió a la mesa con sus pilas organizadas de evidencia, traicionando la primera señal de vacilación. «Señora Torres», comenzó Antonio, su voz medida pero con un filo agudo. «Entendemos que esto es difícil, pero la hacienda El Encanto pertenece a la familia Morales. No tiene derecho legal sobre la propiedad.
Me puse de pie detrás de la mesa, dejando que mi presencia transmitiera una autoridad serena. Todo lo que ven aquí, dije señalando los documentos y mapas, ha sido preparado por Gabriel. La propiedad fue comprada legalmente, totalmente documentada y de Jade y Shimi. Soy la legítima dueña. No seré coaccionada ni intimidada. Rafael se inclinó hacia adelante, abriendo una carpeta que llevaba. Puede pensar que estos papeles son suficientes, pero hay reclamos históricos precedentes familiares. Lo interrumpí, mi voz firme. Gabriel anticipó sus argumentos. Cada reclamo, cada maniobra potencial ha sido documentada. Si intentan desafiarme, la evidencia está compilada, notariada y lista. Esta sala contiene la verdad de sus intenciones y la legalidad de sus acciones. Una tensión se asentó en el aire, densa y tangible. Los hombres intercambiaron miradas, la confianza vacilando. Podía verlo, la arrogancia que los había llevado hasta aquí, tambaleándose bajo el peso de la preparación y la evidencia. Había anticipado sus tácticas, sus intentos de desestabilizarme, y ahora, armada con el conocimiento y la previsión que Gabriel había dejado, no solo estaba defendiendo una propiedad, estaba defendiendo un legado y el futuro de mi hija. La mandíbula de Antonio se tensó y señaló a Rafael. «Bien, muéstrenos su prueba». Abrí la laptop mostrando los videos, cartas y hojas de cálculo que Gabriel había preparado cuidadosamente. Cada pieza era una demostración de su previsión, el momento de las adquisiciones, los planes de renovación, las salvaguardas legales y las instrucciones explícitas sobre las interacciones familiares. Mi voz permaneció serena mientras explicaba cada elemento, traduciendo la planificación meticulosa de Gabriel en una narrativa clara de propiedad e intención. Los hermanos se volvieron cada vez más inquietos a medida que el peso de la evidencia se volvía innegable. Los ojos de Antonio se desviaron a los affidavits, las escrituras notariadas y la correspondencia, detallando manipulaciones pasadas. Sus reclamos cuidadosamente construidos comenzaron a desmoronarse bajo la precisión y la previsión que Gabriel había dejado atrás. «Creo que han subestimado tanto a mi esposo como a mí», dije sintiendo una oleada de confianza que no esperaba experimentar sola. Esta hacienda fue construida con previsión, cuidado y legalidad. Cada paso que anticiparon, cada argumento que podrían hacer, ha sido considerado. Honraré el legado de Gabriel y protegeré a Alejandra sin importar la presión que ejerzan. La sala cayó en un silencio cargado. La expresión de Antonio se suavizó ligeramente, aunque la tensión permanecía grabada en sus facciones. Reconoció al fin que esta no era la confrontación que había esperado. No era simplemente una viuda en duelo. Era una estratega equipada con el conocimiento, las herramientas y la claridad que Gabriel había preparado. Finalmente, Antonio exhaló y se recostó, su mirada recorriendo la mesa. «Parece que estabas lista», admitió, su voz tensa con un respeto reacio. Rafael y Leonel intercambiaron asentimientos vacilantes, la confianza con la que habían llegado, moderada por la comprensión de que yo tenía la ventaja. Permití que un pequeño suspiro de alivio escapara, pero no me relajé por completo. La confrontación había sido ganada, pero la batalla por el futuro del encanto y por la protección de mi hija apenas comenzaba. Reuní las cartas y la laptop lista para seguir defendiendo el legado que Gabriel me había confiado, fortalecida ahora por el conocimiento de que podía enfrentar la manipulación con estrategia, previsión y una determinación inquebrantable. La luz matutina se derramaba por las ventanas del invernadero, proyectando un brillo dorado sobre filas de orquídeas. Inhalé profundamente el aire fragante cargado de nostalgia y promesa. Habían pasado años desde que me permití detenerme en estas pasiones silenciosas, mi vida consumida por rutinas, obligaciones y duelo. Ahora, parada entre las flores que Gabriel había cuidado tan minuciosamente,
Sentía un permiso, una invitación tácita y gentil para regresar a las partes de mí que había dejado de lado. Me acerqué al estudio de arte, el familiar aroma a pintura y barniz, saludándome como a un viejo amigo. Los caballetes estaban dispuestos como Gabriel había descrito en sus cartas, la luz del sol, entrando por las grandes ventanas iluminando lienzos en blanco, que parecían vibrar con posibilidad. Mis dedos rozaron los pinceles, los mangos texturizados, gastados y esperando. Las herramientas de creación se sentían vivas en mis manos, como si me llamaran de vuelta a un mundo que había abandonado hace tiempo. Me senté frente a un lienzo, la superficie blanca y expectante, y tomé un pincel. Al principio mis movimientos eran tentativos, vacilantes, como si probara las aguas de una vida que no había habitado plenamente en años. Pero, a medida que el color comenzaba a tocar el espacio vacío, sentí un flujo, un ritmo que regresaba a una conversación conmigo misma y con Gabriel, quien había dejado atrás no solo la hacienda, sino el estímulo para reclamar mis pasiones. Afuera las orquídeas se mecían suavemente bajo la luz matutina. Caminé entre ellas examinando las delicadas variaciones, los sutiles degradados de color, las formas únicas que hacían que cada flor fuera extraordinaria. Me di cuenta de que cuidar estas plantas, nutrirlas, era como atender una parte de mi propio espíritu que había estado inactiva. Cada orquídea parecía reflejar la paciencia y la atención que Gabriel había dado a la hacienda, un recordatorio de que la belleza requería tanto tiempo como dedicación. Pasé horas alternando entre el estudio y el invernadero, esbozando ideas para el jardín, pintando los detalles sutiles de las orquídeas y redescubriendo la alegría de crear sin expectativas. El duelo que me había aferrado durante meses comenzó a aflojar su agarre, reemplazado por una emoción tranquila. Cada pincelada, cada observación cuidadosa de las flores era una reclamación de mí misma, una fusión de memoria, inspiración y posibilidad presente. Por la tarde me aparté del lienzo, mis manos manchadas de pintura, y contemplé mi trabajo. Los colores eran vivos, imperfectos, y sin embargo inconfundiblemente vivos. Las orquídeas cuidadosamente dispuestas en sus macetas brillaban bajo la suave luz del sol. Me di cuenta de que esto era más que un retorno al arte. Era una restauración de la agencia, de la identidad del yo, que casi había olvidado. Sentada en el borde del banco del estudio, sostenía un pequeño pincel en una mano y un pétalo de orquídea en la otra. Una sonrisa tranquila curvó mis labios, mientras sentía el ritmo de la vida regresando constante y deliberado. La hacienda, el arte, las flores, ya no eran recordatorios de ausencia o pérdida, sino de continuidad, amor, y la posibilidad de moldear mis propios días una vez más. Por primera vez en años me permití imaginar una vida completamente mía, vibrante, con creatividad y cuidado. Al redescubrir el arte y las orquídeas, me di cuenta de que no solo había reclamado pasiones dejadas atrás, sino que también había encontrado un camino hacia la sanación y la alegría que alguna vez temí que se habían perdido para siempre. El tribunal olía ligeramente a madera pulida y café rancio, pero la tensión que me había llenado durante meses parecía disiparse cuando el juez carraspeó. Apreté la carpeta de documentos que Gabriel había preparado, la evidencia de su previsión y cuidado, presionada contra mi pecho. Cada affidavit, escritura notariada y correspondencia registrada había sido dispuesta con precisión, y ahora, finalmente, el peso de su planificación meticulosa sería probado a la luz de la ley. Antonio, Rafael y Leonel estaban sentados al otro lado de la sala, sus expresiones cuidadosamente neutrales, pero sus ojos traicionando impaciencia. Habían venido creyendo que yo era simplemente una viuda en duelo, vulnerable y desprevenida, alguien que podía ser presionada para someterse. Pero la confianza silenciosa que llevaba construida y a partir de días estudiando cada carta y video que Gabriel había dejado, me convertía en una adversaria inesperada.
Cuando el juez abordó los reclamos de los hermanos Morales, sentí mi pulso estabilizarse, mi mente clara. Cada desafío que planteaban era respondido con documentos que anticipaban sus argumentos, mapas y cronologías, que probaban la legitimidad de cada transacción, y cartas que delineaban las intenciones de Gabriel, con una claridad inquebrantable. Hablé cuando fue necesario, mi voz tranquila, precisa y deliberada, dejando que los papeles hablaran tan alto como mis palabras. Las horas pasaron como minutos. Observé cómo la confianza inicial en los rostros de los hermanos comenzaba a tambalearse, reemplazada por una sutil inquietud. Sus declaraciones cuidadosamente ensayadas se desmoronaban bajo el escrutinio de la evidencia. Me di cuenta entonces de que la propiedad no era solo ladrillos y madera, o incluso acres de terreno. Era un testamento de la visión de Gabriel. Su cuidado meticuloso y su deseo de proteger tanto a Aresa, Alejandra como a mí. Cada detalle que había preparado, cada contingencia que había considerado ahora, nos ponía firmemente en control. El juez finalmente se recostó en su silla revisando los últimos documentos. «Está claro», dijo su voz cargada de una finalidad que hizo que mi pecho se apretara, «que la propiedad y todos los derechos asociados pertenecen enteramente a la señora Torres. Los reclamos de los hermanos Morales son desestimados en su totalidad». El alivio me recorrió como una ola, liberando meses de tensión, ansiedad e incertidumbre. Sentí la ausencia de Alejandra, un pinchazo de anhelo, pero también una oleada de triunfo. Habíamos ganado no solo por la confrontación, sino por la preparación cuidadosa, la previsión y el respeto por la verdad que Gabriel nos había confiado. Mientras recogía las carpetas y salía del tribunal, el sol de Valle de Bravo calentó mi rostro. Sentí la validación de la victoria, pero más que eso sentí la satisfacción silenciosa de honrar el legado de Gabriel de la manera que él había previsto. Esto no era solo una propiedad, era una continuación de la vida que había planeado, un regalo cuidadosamente construido para perdurar. Conduciendo de regreso a la hacienda, el encanto me permití una pequeña sonrisa. La batalla legal había terminado, y la hacienda era finalmente nuestra. Pero la recompensa más profunda no estaba en los papeles, o el fallo estaba en el conocimiento de que cada secreto, cada esfuerzo y cada sacrificio que Gabriel había hecho nos había protegido, guiado y preparado para entrar completamente en la vida que había imaginado. No era solo una viuda con una propiedad. Era la guardiana de una visión construida con amor, previsión y una devoción inquebrantable. La hacienda estaba silenciosa esa noche, la luz dorada del atardecer, derramándose por los senderos de piedra y los jardines floridos. Caminé lentamente por el invernadero, dejando que mis dedos rozaran los pétalos de las orquídeas que Gabriel había elegido y cuidado meticulosamente. Cada flor parecía susurrar su presencia, un recordatorio de que cada detalle de El Encanto había sido creado con pensamiento y cuidado. Hice una pausa en el estudio de arte, donde la luz del sol se acumulaba sobre un lienzo en blanco, aún esperando las pinceladas que había dudado en colocar durante años. Por primera vez entendí que el regalo de Gabriel no era solo terreno, paredes o jardines. Era la libertad de regresar a mí misma, de explorar las pasiones y sueños que había dejado de lado. La hacienda, las flores, el estudio eran herramientas, un marco para la vida cuidadosamente preparado, para que Alejandra y yo pudiéramos navegar el futuro con elección, seguridad y amor. Sentada en el banco del invernadero sentí una oleada de gratitud, asombro y una emoción tranquila. Me di cuenta de que la herencia era más que una propiedad o derechos legales. Era la oportunidad de vivir plenamente, de crear, de nutrir y de abrazar las posibilidades que habían estado esperando, bajo el duelo y la rutina. Gabriel había pensado en cada obstáculo, cada duda potencial, y había construido un camino que me permitía avanzar con confianza.
Sostuve una pequeña orquídea en mis manos, sus pétalos vibrantes capturando los últimos rayos de sol. El legado que había dejado no se medía en acres o valor financiero, se medía en confianza, previsión y la oportunidad de convertirme plenamente en mí misma. En ese momento entendí que la libertad, el amor y el poder de moldear mi propia vida eran mucho mayores que cualquier herencia material. De pie respiré profundamente sintiendo la hacienda, las flores y el arte a mi alrededor como extensiones de su devoción. Gabriel me había dado no solo un hogar, sino una vida renovada, un espacio para honrarlo viviendo plenamente. Y por primera vez desde su partida sentí una claridad y esperanza que se extendía más allá de los límites del duelo, hacia la promesa de todo lo que aún podía crear. La luz matutina se derramaba sobre los jardines, convirtiendo el rocío en las orquídeas en pequeños prismas de color. Caminé por los senderos de piedra inhalando el fresco aroma a pino y flores sintiendo una serenidad que no había conocido en años. La hacía hacienda. El encanto ya no era un secreto, una carga o un misterio. Era un hogar, un lienzo y un santuario, todo a la vez. En el estudio de arte mis pinceles estaban listos, y por primera vez en más de una década pinté sin dudar. Cada trazo se sentía como una conversación, un diálogo con la vida que había pausado para cuidar de Gabriel y Alejandra. Ahora, mientras el color se extendía por el lienzo, me di cuenta de que estaba reclamando pedazos de mí misma que pensé que había perdido. Los espacios en blanco se convirtieron en oportunidades, no en vacíos, y el proceso mismo me recordaba que la creación era un acto de libertad. Caminé por el invernadero deteniéndome para cuidar las orquídeas, ajustando sus soportes y rociando suavemente las hojas. Cada flor parecía reflejar mi propio crecimiento vibrante, resiliente y cultivada con cuidado. Gabriel me había dejado este espacio no solo para admirar, sino para nutrir y ser nutrida, un testamento vivo de su consideración y previsión. Alejandra llamó desde la universidad, su voz brillante y llena de curiosidad. Hablamos de sus clases, sus proyectos y sus planes para visitar la hacienda. Me di cuenta de que la hacienda ya no era solo mía. Era un lugar donde ambas podíamos explorar, crear y crecer. Las herramientas, los espacios y la libertad que Gabriel había proporcionado eran invitaciones para abrazar la vida plenamente, de manera independiente y con intención. Hice una pausa junto al gran lienzo que había comenzado, dejando que la luz matutina resaltara las capas de color. La hacienda, el arte. Las flores eran más que recordatorios del pasado. Eran instrumentos de posibilidad, ofreciéndome la oportunidad de moldear cada día, cada proyecto y cada decisión, con el conocimiento de que estaba apoyada por su previsión y amor. Al salir a la terraza con vista a los jardines, sentí un profundo sentido de cierre. Había heredado más que terreno o riqueza. Había heredado el poder de crear, de explorar y de vivir plenamente. El legado de Gabriel ya no era un secreto, ni una carga. Era un regalo, una guía y un desafío para abrazar la vida con valentía. Respiré el aire fresco de la mañana y sonreí sintiendo la promesa de nuevos comienzos extendiéndose ante mí. Esta era mi vida ahora libre y llena de potencial, y estaba lista para hacerla mía.